En esta lección dejamos un momento en pausa el verbo to be. Recuerda que este verbo significa ser o estar, pero ahora nos vamos a enfocar en todos los demás verbos que puedan existir. Si quieres decir el verbo trabajar en inglés, se dice work. Y a continuación vamos a ver un ejemplo conjugado con este verbo. You work near the school. Tú trabajas cerca de la escuela. Cuando se utiliza un pronombre que sea she, he o it, se le debe agregar una S al final del verbo principal que estamos hablando. Por ejemplo, she works near the school. Ella trabaja cerca de la escuela. Hay algunos casos especiales donde se le agrega al verbo ES en lugar de solo una S. Por ejemplo, el verbo go. She goes to school. Ella va a la escuela. Ahora, para negar alguna acción, vamos a utilizar don't y doesn't. Este último se usa cuando se seleccionan los pronombres he, she, it. Por ejemplo, she doesn't go to school. Ella no va a la escuela. Observa cómo al usar doesn't, el verbo permanece en presente simple, es decir, sin agregarle s al final. Ahora analizaremos cómo hacer preguntas, cuando las posibles respuestas solo son sí o no. Mira un ejemplo. Do you go to that school? ¿Vas a esa escuela? Las posibles respuestas solo pueden ser yes I do o no I don't. Si se usa el pronombre he, she o it, se debe utilizar el auxiliar does. Por ejemplo, does she go to school? ¿Va ella a la escuela? Las respuestas pueden ser yes she does o no she doesn't. El auxiliar does y do se utiliza para hacer preguntas. No tiene una traducción al español. Es como si utilizáramos el signo de interrogación inicial que se usa en español, que simplemente indica que estamos abriendo la pregunta. Como les comenté al principio, la estructura que vimos solo son para preguntas que dan como respuesta sí o no. Si queremos hacer preguntas que tienen múltiples opciones de respuesta, debemos agregar al principio lo que se conoce como WH questions, que pueden ser what, where, when, who, entre otras. Recuerda que what es qué, where, dónde, when, cuándo, who, quién. Ahora un ejemplo. What school does she go to? ¿A qué escuela va ella? Y las respuestas pueden ser múltiples dependiendo la persona y el contexto. Por ejemplo, las respuestas pudiesen ser she goes to UNAM University. Ella va a la Universidad UNAM. Bien, y vamos a detallar el tema. Comenzamos con las oraciones en presente simple. Como mencionábamos en la introducción, dejamos en pausa el verbo to be y nos vamos a concentrar prácticamente en todos los verbos menos el verbo to be. ¿Cómo vamos a integrar una oración en presente simple con todos los verbos? Bueno, pues va el sujeto, ¿sí? Recuerda que puede ser he, she, it, they, we, etc. Puedes poner un pronombre o bien el nombre del sujeto. Luego le vamos a agregar el verbo en presente. En caso de que el sujeto sea o responda al pronombre she, he, it, hay que agregarle una S al final del verbo o una ES. Esta terminación ES, bueno, son algunas excepciones. Luego se le agrega un complemento. Aquí tenemos un ejemplo, el sujeto es he, luego el verbo es go, pero bueno, le tengo que agregar, este es un caso especial, le agrego ES y luego el complemento que sería to school. Bien, vamos con el siguiente, que sería negar, ¿no? Estamos negando ahora la oración. El funcionamiento, pues, o la estructura es prácticamente la misma, sujeto, pero aquí vamos a negar. Tenemos don't, que esta es la contracción de do not. Tenemos doesn't, que es la contracción de does not. Estos son auxiliares, ¿sí? Nos están ayudando en español, podemos traducirlo como un no en general.
Pero cuando vamos a usar uno y el otro, bueno, don't va a ir con I, you, they, we, y doesn't va a ir con she, he o it, ¿sí? Bueno, después sigue el verbo en presente y aquí no lleva la terminación S o S, no lleva. ¿Por qué? Porque estamos ya usando un auxiliar acá, ¿sí? Entonces el verbo en presente pues va sencillo, por decirlo así. No lleva las terminaciones. Luego sigue un complemento. Aquí tenemos un ejemplo. She doesn't go to school. Tenemos el sujeto, she, tenemos el auxiliar, doesn't, y fíjate cómo aquí el verbo no lleva terminación, no lleva un goes como lo habíamos visto aquí anteriormente. Entonces recapitulamos, sujeto, doesn't, el verbo sin terminación y el complemento, en este caso, she doesn't go to school, ella no va a la escuela. Bien, y ahora pasamos a las preguntas. ¿Cómo hacemos preguntas en presente simple con todos los verbos menos el verbo to be? Acuérdate que el verbo to be aquí no entra, ¿sí? Tiene su propia estructura que ya vimos en temas anteriores. Bueno, ¿cómo vamos a iniciar? Con un does o un do, dependiendo la persona. Ya sabemos que el does va a ser con he, she o it y el do con el resto de las personas. Este no tiene ninguna traducción al español, ¿sí? Es como cuando abrimos la pregunta, ¿sí? En español, es un signo, ¿no? Entonces, bueno, aquí esto es como si estuviéramos abriendo la pregunta, no hay ninguna traducción. Luego sigue el sujeto, el verbo en presente y no lleva la terminación S o ES. Luego el complemento y bueno, el signo de pregunta. La respuesta puede ser yes, el sujeto, do o does, dependiendo del sujeto que hayamos elegido. O no, más sujeto, más don't o doesn't. Nuevamente, don't o doesn't dependiendo del sujeto que hayamos seleccionado. Un ejemplo, does, aquí está el auxiliar, que es como si estuviéramos abriendo la pregunta. Does. Luego sigue she, sujeto, el verbo en presente, go, no lleva terminación S, luego el complemento, that's cool, y luego el signo de interrogación, ¿sí? Entonces, bueno, quedaría, does she go to that school? ¿Va ella a esa escuela? Y las posibles respuestas son sí o no. Por eso la estructura que vemos solo nos permite responder con sí o no. Y bueno, ¿cómo podemos obtener pues múltiples respuestas dependiendo del contexto? Como veíamos en la introducción con las WH questions. ¿Cuáles son estas? Bueno, lo veíamos también en la introducción, what, where, when o who. Esto va a ir al principio de la oración. Luego un complemento, does y do, dependiendo del sujeto que siga, ¿sí? Aquí va el sujeto, el verbo en presente que no lleva terminación S o ES. Luego el complemento y luego signo de pregunta. Un ejemplo, what, aquí tenemos la WH question, school es complemento, does, porque utilizo el sujeto she, luego el verbo en presente, go y to. Este to nos sirve como un complemento y el signo de interrogación. Y bueno, la pregunta es, what school does she go to? ¿A qué escuela va ella? Pues bueno, las respuestas pueden ser múltiples dependiendo del contexto y la persona, no como en el anterior, que aquí solo se podía responder con sí o no. En este caso, nos permite múltiples respuestas. Ahora, hay algunos casos especiales como ya lo habíamos mencionado. Go, ¿no? Va a terminar en ES, go, goes. El verbo study, ¿sí? Estudiar, pues va a terminar con ES, studies, ¿no? Si necesitamos usarlo. Aquí hay uno donde no necesariamente se le agrega ES, que es el verbo tener. ¿Sí? Aquí sí estamos usando, si tenemos el sujeto they, we, you,
I, ¿sí? El verbo para decir tener es have. Pero si utilizo el sujeto o el pronombre she, he o it, para decir tener es has, ¿sí? Entonces, bueno, el verbo en los dos casos es tener, pero se va a usar has con he, she o it y have con el resto de los verbos. Aquí no se le agrega en sí un es o un s, sino que pues es irregular, es un caso especial. En este caso, do y does, que puede generar algún tipo de confusión porque se pueden usar como auxiliares como ya lo vimos, pero aquí lo estamos viendo como un verbo, el verbo hacer. El verbo hacer para la persona I, you, they, we es do, hacer. Y el mismo verbo hacer, pero para las personas she, he o it, lo vamos a escribir como does. Este verbo lo selecciono en este ejemplo porque pues puede causar confusión por su uso de que puede ser el verbo hacer o al mismo tiempo lo podemos usar como auxiliar para hacer preguntas, como ya vimos. Vamos a ver ejemplo. Aquí lo tenemos, she doesn't do her homework. Fíjate cómo tenemos el auxiliar aquí, pero para negar, ¿sí? Y aquí, bueno, pues no, es simplemente un no, si lo traducimos al español. Y aquí está el verbo hacer, do. Ahora, acuérdate que cuando yo uso el auxiliar doesn't para negar, el verbo que viene, pues se queda en presente simple. Por eso aquí no hago distinción. Entonces, ella no hace su tarea, ¿sí? Ahora vamos a ver otra. She does her homework in the afternoon. Aquí está, ella hace su tarea en la tarde. Aquí yo no estoy haciendo pregunta, ¿sí? No estoy negando nada, aquí yo estoy afirmando. Y aquí sí entra, ¿sí? Porque estoy utilizando el verbo como lo que es un verbo. Aquí lo estoy utilizando para negar, ¿sí? Y el verbo. Pero aquí lo estoy usando de manera independiente, no estoy utilizando un auxiliar, está en afirmativo, entonces aquí sí entra esta excepción. She does her homework, ella hace su tarea. Ahora vamos a ver este caso. Aquí estoy utilizando el auxiliar para hacer una pregunta y que dijimos que el auxiliar pues no va a significar nada al español, es como abrir la pregunta. Y aquí estoy preguntando, ella, does she do her homework in the afternoon? ¿Hace ella la tarea en la tarde? Entonces, aquí el verbo es hacer. ¿Por qué no le pongo does? Porque acuérdate que cuando vimos este tipo de pregunta, le puedes regresar al video, ¿sí? Cuando yo utilizo does como auxiliar, aquí me deja poner el verbo en presente simple sin importar la persona que esté utilizando, ¿sí? Y vamos al último. Where does she do her homework? Aquí tenemos aquí la respuesta, recuerda que por la estructura es solo sí o no. Y aquí la respuesta es múltiple. Entonces, ¿cómo queda aquí? ¿Dónde hace ella su tarea? Bien, entonces aquí tenemos el double question, auxiliar, recuerda, no significa nada al español, simplemente estamos abriendo la pregunta. Sujeto, el verbo es hacer, pero como ya aquí ya estoy usando el auxiliar, pues aquí me permite dejarlo en presente simple sin ninguna excepción, bien sencillo, el verbo hacer para cualquier persona y ya luego el complemento. Pero fíjate cómo aquí does no está significando una traducción al español con algo, ¿no? Que signifique algo. Bien, entonces, si te parece un poco complicado, regresa a las secciones del mismo video que estamos viendo y al final trata de comparar cada uno de estos ejemplos con la explicación propia de cada elemento en la sección que ya vimos de este mismo video. De todas maneras, cualquier duda, ya sabes, podemos agendar la videollamada.
Gracias por ver el video. Si te gustó, por favor suscríbete al canal y dale like.